tal como lo anunciamos, nos acompaña ya Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Consejero, gracias por su tiempo. Gracias a usted, Rolando, por la invitación. Un gusto estar acá y a su entera disposición para tratar los temas que me quiera formular. Gracias. También iniciemos. Hablamos de cómo está la situación a la interna de la institución. Continúan bajo la presidencia de Andrés Fantoni luego que se negara esta acción de protección de la expresidenta Nicole Bonifaz. Y son varios los concursos de selección de autoridades que debe al momento ir avanzando y el Consejo también irlos tratando. Cuéntenos sobre ello. Bueno, podríamos hablar una hora, ¿no? Porque son casi, en ciernes, como 8 concursos. Hablemos quizás de los más urgentes, ¿no? Concurso de Defensor Público General, un concurso bastante accidentado, diría yo, por decirlo menos, por distintas razones, el hecho de que se hayan presentado algunas acciones de protección en este concurso. Tenemos un defensor público encargado hace casi 6 años y particularmente los últimos sucesos han sido realmente bochornosos, esta es mi lectura personal, sobre lo que está haciendo la mayoría de consejeros, ¿no? En este específico concurso se descalificaron a 5 postulantes, los 5 primeros, los mejores puntuados. Al menos 2 de ellos me parece que fueron descalificaciones arbitrarias. Una, por ejemplo, por decirle un ejemplo, ¿no? Un concursante, un postulante fue descalificado por la mayoría de los consejeros por supuestamente haber falsificado una firma en un documento privado, ¿no? Un certificado que le extendió un cura por un tema de voluntariado que hacía parte de la carpeta del expediente de este específico postulante y dijeron la mayoría del consejo que esa firma no correspondía a la persona que estaba en el documento. Bueno, el cura que extendió el certificado dice bajo declaración juramentada, no, un momento, esta sí es mi firma y yo avalo que certifiqué, y lo digo bajo juramento además, de forma solemne, que sí, soy yo el que puso su firma en ese documento. Imagínese usted, más allá de que existe esta cuestión objetiva, la mayoría del consejo dijo no, fuera el señor Ballesteros porque él falsificó una firma. Una cosa traída de los pelos. Otro ejemplo sobre este tema, una postulante fue descalificada supuestamente por haber violentado derechos humanos. No hay ninguna sentencia condenatoria que avale eso. La señora Romero, que es la cuarta del concurso, nunca fue procesada penalmente por algún elemento de esta naturaleza. Y sin embargo se les ocurrió a la mayoría del Consejo de Participación descalificarla por la sospecha de haber vulnerado derechos humanos, por un tema, un informe de la Comisión de la Verdad, que no tiene, insisto, sentencia condenatoria en firme ni nada que se le parezca, ni siquiera proceso penal. Entonces yo les dije en esa sesión, ustedes están arrogando funciones. Primero, que nosotros no somos peritos grafólogos para determinar la autenticidad de una firma en un documento. Y segundo, no somos jueces penales, pues, ¿no? El día de ayer en la noche, la comisión de selección ha hecho informe que tiene que ser conocido en 2 días, término, dice la norma, o sea, el día jueves. Se supone que nosotros como consejo deberemos ya designar a la máxima autoridad de la Defensoría Pública. Vamos a ver. Efectivamente. Entonces, vamos a ver qué se le ocurre a la nueva mayoría hacer, ¿no? Por este informe de la Comisión Ciudadana de Selección. Y así podemos hablar también de otros concursos, como la renovación parcial del CNE. Se hizo una consulta al Procurador General del Estado, el Procurador absolvió la consulta. En la parte conclusiva de ese pronunciamiento dice el Procurador, si ustedes lo considerasen necesario, señores consejos de participación, pudiesen hacer la unificación de los concursos, que ya no sea renovación parcial del CNE, sino renovación total, de tal suerte que no elijamos ahora a 2 vocales, sino a la totalidad de los vocales del CNE, a los 5. Se agrega aquello, el hecho de que la mayoría, otra vez, del Consejo de Participación, de los miembros del cuerpo colegiado, tienen una clara intención de defenestrar, de destituir a los comisionados de selección, ¿no? Ya estamos acostumbrados a esto es pan y no es nada nuevo, no es ninguna novedad en la coyuntura de la designación de autoridades, ¿no? ¿Qué pasa si es que prospera esa pretensión de la mayoría de los consejeros? Bueno, nos quedamos sin comisión de selección. ¿Qué hacemos ante ello? Debemos elegir una nueva. ¿Cuánto dura elegir una nueva comisión de selección? Al menos unos 2 meses más. No les van a dar los tiempos, están haciendo malos cálculos. Y yo creo que si es que eso prospera, lo más probable es que Diana Tamaí, Enrique Pitti y compañía se prorroguen aún más en sus funciones y eventualmente sean ellos los que lleven adelante el proceso eleccionario del 2025. Ahora, este 13 de junio, como lo mencionábamos, concluye el plazo para elegir a lo que es un defensor público. De no hacerlo, ¿en qué incurrirían ustedes también como Consejo de Participación? ¿Cuáles son las atenuantes que podría también manifestarse en este proceso? La dinámica del cuerpo colegiado obliga a generar consensos al menos de 4, ¿no? Yo he sido bastante crítico con las decisiones de la mayoría, insisto. Los plazos y los términos ya están comidos hace rato, ¿no?
Se demoró demasiado tiempo, casi un mes, estuvimos esperando un informe del coordinador jurídico sobre este tema de las apelaciones que se habían presentado a ciertos postulantes. Un mes, ya de por sí, con eso ya nos comimos algunos plazos que establece el reglamento, ¿no? O la mayoría, en todo caso, hagamos la discriminación entre unos y otros. También hay que considerar que, por ejemplo, en este específico concurso, la postulante Romero presentó una acción de protección que no ha sido resuelta todavía. Habrá que ver qué resuelve ese juez constitucional, porque sobre esa base, como nosotros hemos siempre sido fieles cumplidores de las sentencias constitucionales, fíjese que incluso por cumplir alguna vez una sentencia constitucional bajo prevenciones de ley, se destituyó a un presidente del Consejo de Participación por cumplir una sentencia. Entonces, ese es el contexto de la designación de autoridades, realmente es una cuestión bastante atropellada. Y a mí me apena mucho porque pareciera que la coyuntura en torno a lo que es el Consejo de Participación solo gira en el rubro de designación de autoridades. Yo quisiera que la coyuntura del Consejo sea mucho más que ello, porque hay enormes atribuciones que tiene, que tienen que ver con justamente los mecanismos del control social, las veedurías, los observatorios ciudadanos, los comités de usuarios y servicios públicos, las sillas vacías, las audiencias públicas. Entonces hemos hecho mucho en trabajo territorial a ese respecto y pareciera que es como secundario para la opinión pública. Días pasados el presidente Fantoni hablaba de presiones políticas para tomarse la institución e influir precisamente en los concursos, en la selección de autoridades. ¿Cómo es que este proceso también de la fiscal, hay sobre el concurso para designar al nuevo fiscal, presiones? ¿Ustedes consideran que existe presión al momento? No, yo no considero que exista ningún tipo de presión, más bien es la presión de la norma, la presión de la norma, ¿qué quiero decir con esto? Que hay tiempos y plazos que cumplir. Y yo soy de los que sostengo que ya vamos retrasados también en ese concurso, porque ni siquiera hemos confeccionado el reglamento, las reglas del juego que van a regir la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía. He presentado yo ya un documento a todos los consejeros, los tienen en su bandeja de equipos, para que revisen el borrador que yo he presentado y que sirva de insumo para eventualmente ponernos de acuerdo en cuál es el reglamento que va a regir. Luego de eso se tendrá que conformar la veeduría ciudadana. Recordemos que cada concurso tiene que tener por norma unos veedores ciudadanos que están fiscalizando el manejo del concurso. Luego la comisión ciudadana de selección, luego el equipo técnico de apoyo. Todos estos son actos preparatorios, yo digo actos previos a la convocatoria formal que se realiza para que la gente se inscriba a este específico concurso. Solo esos actos preparatorios nos pueden tardar un trimestre. Si a eso le agregamos la posibilidad siempre latente, decía yo, de que se presenten acciones de protección a mitad de camino o ya casi culminando un concurso, este concurso no va a durar menos de un año. Entonces, hagamos los cálculos de los tiempos. Si a Diana Salazar se le fenece el plazo en abril del 2025, ya vamos retrasados. La elección de los vocales de la Judicatura también es otro de los concursos que algunos analistas señalan que podría tener un riesgo. ¿Cómo avanza el proceso? Bueno, aquí hubo una terna que nos envió la Corte Nacional de Justicia. Hubo un específico integrante de esa terna que no cumplía con los requisitos, no se había completado la carpeta que avalaba justamente la carpeta de señor Landívar, me parece que era. Se devolvió ello y ya la Corte Nacional envió nuevamente otra carpeta. El equipo técnico o la comisión de técnica debe evaluar cada uno de los perfiles para verificar si efectivamente cumplen con todos los requisitos. No es un solo concurso en el tema del Consejo de Judicatura, son varios porque es un concurso por cada uno de los vocales. Entonces vamos avanzando rados en la medida de nuestras posibilidades. Vamos a ver si es que también no nos interponen acciones de protección sobre este tema. Deberían ser caminar más rápido cuando hay dos modalidades al menos para designación de autoridades. Una que es por ternas, estos son un poco más rápidos. Básicamente una autoridad del presidente de la República, cuando se trata de las superintendencias, por ejemplo, envía ternas. Nosotros analizamos el perfil de cada uno de los tres postulantes y elegimos al más idóneo. Estos son mucho más céleres que los concursos que implican la existencia de comisiones ciudadanas de selección, como es el caso, por ejemplo, del fiscal general del Estado. Entonces, hay que hacer la distinción entre unos y otros. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han sido acusados de temas como mal uso de carnet de discapacidad, reuniones también con postulantes para, por ejemplo, el defensor del pueblo, por citar algunos ejemplos. Esto no ha dejado bien parado al momento a la institución, porque desde la ciudadanía también se cuestiona ahora también este llamado quinto poder. ¿Qué hacer para retomar la confianza de la ciudadanía en el trabajo que ustedes vienen desarrollando? Qué buena pregunta, ¿qué hacer para retomar la confianza en la ciudadanía? Actuar con honestidad en cada uno de nuestros actos, ¿no? Nosotros vinimos al Consejo de Participación
y me acuerdo que en consonancia, en unísono decíamos los consejeros electos, vamos a devolverle el prestigio popular a esta institución tan venida menos, tan desacreditada. Va a ser un giro de timón. Y fíjese cómo estamos. En tiempo récord otra vez han caído en las viejas prácticas ciertos consejeros de lo que siempre fue este tema de designación de autoridades. 3 presidentes en menos de un año, ¿no? Entonces realmente patético. Pero no recordaba cuál es el condumio de su pregunta, si me la recuerda. ¿Cómo retomar la confianza de la ¿Cómo ciudadanía? retomar eso? Siendo honestos, cumpliendo los plazos, relevando esas otras atribuciones que tiene el Consejo, no superponiendo unas atribuciones por encima de las demás. No es ni de lejos la atribución más importante el tema de designación de autoridades. El corazón del Consejo, de acuerdo a lo que establece el 204 de la Constitución, es ser ese canal institucional para que la ciudadanía que no tiene voz, los ninguneados de nuestro país, tengan este cauce institucional para que sus demandas sean escuchadas. Entonces yo siempre he querido ponerle mucho énfasis a esas otras atribuciones. Los 2 grandes pulmones, por ejemplo, del Consejo son la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y la Secretaría de Participación Ciudadana. Hay que fortalecer las áreas agregadoras de valor. Solo así podemos devolverle otra vez confianza a esta institución, que ya recordemos que en una consulta popular el pueblo se pronunció porque se permanezcan intactas sus competencias y atribuciones, y nosotros tenemos que honrar ese compromiso y ese mandato que nos han dado en urnas. Es decir, al momento, consejero, ¿usted considera que dentro de la institución no existe división? ¿Se ha logrado tal vez conformar ya esto una mayoría para trabajar por lo que pide el pueblo ecuatoriano? No, divisiones existen. La cuestión es que y los disensos son siempre saludables en la medida que se encuentren por dentro del marco de la ley y de la ética, ¿no? Cuando ya existen disensos sobre temas ya que rebasan lo legal, entonces obviamente nosotros vamos a pararnos siempre en la orilla de la legalidad, ¿no? Y ya recuerdo lo que usted me preguntaba, que no le contesté en la anterior pregunta. Usted me preguntaba sobre los temas del carnet de discapacidad del presidente y estos escándalos en torno a ciertas actuaciones de los consejeros. Sobre el tema del carnet de discapacidad, el presidente Fantoni ha dicho en medios de comunicación que no es verdad que él se haya beneficiado de exenciones tributarias porque ese bote y ese vehículo de alta gama que adquirió fue mucho antes, más de un lustro antes de que se le expida el carnet de discapacidad. Me parece que si él demuestra que si efectivamente es así, sus dichos son ciertos, entonces no tendría por qué juzgárselo por aquello. Ahora bien, sobre los otros temas, entiendo que hay una solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional en contra de 2 consejeros, el señor Guarderas y la señorita Verde Soto. Habrá que ver qué resuelve la Asamblea Nacional, ¿no? Particularmente yo, en el caso del consejero Guarderas, creo que estaba haciendo mal uso de las instalaciones del Consejo, haciendo ruedas de prensa. Él dice que es la ley de la lucha contra la corrupción. Realmente está enervando lo que establece el propio reglamento de pedidos y denuncias, que es el que rige los procesos investigativos del Consejo de Participación. Tenemos una subcoordinación nacional de investigaciones, que se supone que nuestros técnicos son los que llevan adelante el proceso de investigación. No, Guarderas lo hace él directamente, ¿no? Porque él dice que es el lead de la lucha contra la corrupción. Y fíjese qué contradicción, que fue justamente Guarderas quien dio su voto a favor para la descalificación de un postulante en el concurso de defensor público por supuestamente haber falsificado una firma, sin prueba grafológica, sin ser el grafólogo. Ahora resulta que su ex abogado lo acusa de lo mismo. Entonces, por coherencia lógica, si quiere ser coherente con sus dichos y su acto, debería entonces renunciar al ser consejero. Porque a jugar por lo que hizo en el concurso, no se requiere ninguna prueba grafológica, ninguna pericia para descalificar a alguien por falta de probidad notoria. Bajo esos mismos argumentos podemos decir, el señor no es probo, luego también renuncia a su cargo, ¿no? Entonces esas son las tamañas contradicciones en las que caen estos consejeros. Son insalvables contradicciones, no sé cómo lo van a resolver, pero me parece que están utilizando el Consejo para otro tipo de plataformas que son ajenas a las atribuciones que tiene esta institución. Precisamente sobre lo que menciona, consejero, la ciudadanía también ha cuestionado que se tome postura política desde el Consejo de Participación como una pre-campaña anticipada de lo que sería en el 2025. ¿Usted considera que esto está pasando? Sí, esto ha salido ya en redes. Algunos me han dicho, ciertas personas, no la mayoría, afortunadamente la minoría. No, entonces el consejero cuando está haciendo trabajo territorial está haciendo campaña. Yo las elecciones, yo les he respondido, ¿no?, a una persona que me dijo esto en redes. Yo la campaña, las elecciones ya las gané. Entonces, también es por el desconocimiento de las atribuciones que por constitución no son conferidas a los consejeros. Los consejeros tenemos las atribuciones de acompañar a la ciudadanía, a las asambleas locales ciudadanas en territorio, para fiscalizar a los GATS, a los gobiernos locales.
Entonces, como no se entiende, a veces por parte de ciertos sectores, cuáles son las atribuciones que tenemos, dicen, está haciendo campaña. No, no estoy cumpliendo con mi función. Estoy impulsando las veedurías, estoy impulsando las audiencias públicas. Hace poco estuve en Esmeralda, reunido con la Asamblea Ciudadana de la Parroquia de la Unión, un sector olvidado de la provincia de Esmeralda, por el tema vial. Entonces ellos quieren hacer una veeduría ciudadana. Han combinado, han exhortado a la prefecta de Esmeraldas a una audiencia pública a la que ella no ha acudido. Entonces estamos dando ese acompañamiento. Para eso está el Consejo de Participación, no para otra cosa. Bajo estas premisas, ¿usted considera que el Consejo de Participación Ciudadana debería seguir funcionando a lo largo de los años también, ya que también algunos políticos han mencionado que esto debería, este quinto poder así llamado, debería desaparecer? Alguna vez tuve un intercambio con la ex asesora del presidente Lazo, la señorita Sichel. Desde esos sectores siempre se hablaba de que se debe desaparecer el consejo, ¿no? A mí me parece que es de sentido común. Si es que a alguien le duele la cabeza, no te cortas la cabeza, pues te tomas la pastilla para que se te quite el dolor de cabeza. Entonces, bajo esa misma lógica, con los deplorables índices de aceptación popular del presidente o de la Asamblea, entonces también desaparezcamos, porque no exista Asamblea Nacional del Presidente. No, esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Tener un buen consejo de participación. Y quizás sí hacer un cambio en el diseño normativo. Yo recordaba cuando era chico que se hablaba del reparto partidario de las autoridades de control en el ex Congreso Nacional, un poco para librarse de ese reparto de la partidocracia, ¿no? Se crea o se le da al Consejo de Participación también la posibilidad de designación de autoridades. Creo que este modelo más ciudadano de designación también ha fracasado, requiere un cambio. Eso no implica, por supuesto, la eliminación del ente, pero sí quizás un ajuste en el método de designación de autoridades. Me parece que es un proceso largo y tortuoso el tema de las comisiones ciudadanas con 10 integrantes. Y yo también he postulado una posible solución, ¿no? He dicho que quizás para librarnos de que sea políticamente rentable para ciertos sectores lobiar en las comisiones ciudadanas de selección, etcétera, debería incorporarse un último hito en los concursos, que es un sorteo público dentro de un banco de elegibles de los mejores puntuados. Creo que con eso podríamos ganar tiempo y podríamos liberar tiempo también a los consejeros para que se dediquen a estas otras atribuciones desconocidas para mucha gente del Ecuador. Y por una final, consejero Augusto Verduga, ¿cuál es el mensaje entonces a la ciudadanía que está escuchando, está mirando también esta entrevista y está atenta también a lo que hace el Consejo de Participación y ustedes como integrantes del mismo? A recuperar la esperanza, porque nuestro pueblo ha sufrido muchísimo, siente los embates de decisiones políticas que no son empáticas con los dolores de nuestra gente, y la ciudadanía tiene la capacidad de poder fiscalizar todos los actos del poder público, ¿no? Entonces, una invitación, primero la esperanza. Yo sé que estamos bastante golpeados, ¿no? Las muertes violentas, la falta de salud en los hospitales, la falta de educación, la migración masiva, pero hay formas de salir de esta pesadilla y solo es posible a través de una salida colectiva. Eso implica el involucramiento decidido de la ciudadanía en los asuntos públicos, resignificar también el sentido de la política, ¿no? No me refiero a la política partidaria, sino a la política entendida en sentido amplio como la gente decidiendo su destino. Y entonces el Consejo de Participación puede ser, no lo es todavía, pero puede ser ese cauce institucional que pueda articular las demandas populares con los distintos órganos de control y las distintas funciones del Estado. Ok, queremos agradecer al consejero Augusto Verduga, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de los procesos de selección que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Algunos que ya están en marcha, otros que todavía deben ser analizados, la conformación de comisiones y también el trabajo que está haciendo desde territorio. Con esto vamos a una breve pausa y retornamos con más de lo que ocurre en nuestro país, aquí en Ecuador, en Contacto.